Cuando estudiaba yo la carrera de ingeniería, ya hace algunos años de esto, pues siempre era necesario tratar mucho con números, hacer operaciones, era básico en esta carrera, en esta profesión. Y lo que se usaba era un instrumento que se llamaba regla de cálculo. Es una regla que tiene una parte movible y tiene escalas logarítmicas. Los logaritmos, si se suman, multiplican, y si se restan, dividen. Entonces, añadiendo esas distancias, se obtenía un resultado que no era muy preciso, pero era lo suficientemente preciso. Si daba, por ejemplo, que un empuje era de 857.8 toneladas, pues ya el siguiente decimal serían 200 kilos, o ya no tenía mayor importancia, pero la magnitud era lo importante. Entonces, por esa época empezaron a aparecer las calculadoras electrónicas. Entonces, esto era mucho mejor que una regla de cálculo, porque apretabas unas teclas, tenías un resultado más preciso y mucho más rápido. Entonces, la regla de cálculo permitía ahorrar mucho tiempo y faltaba esa precisión. Las calculadoras, pues, daban la precisión y tenían velocidad y pues, eran mejores. Después empezaron a aparecer calculadoras programables. Entonces, se programaba, hacías un programa, apretabas un botón y el problema se resolvía. Entonces, ahora lo que había que inventar era algo que apretara ese botón, ¿verdad? Y bueno, sería mejor todavía. Y ahora tenemos que un joven dice Siri o dice Alexa, ¿cuál es la raíz cuadrada de 14.140? Y Siri responde, son 250 punto tanto aproximadamente. Y dice eso porque hay más decimales que no da, pero da la respuesta correcta, ¿no? Entonces, cuando hay algo mejor, pues ahora ya nadie usa la regla de cálculo, ni siquiera muchos, creo que aquí ni siquiera sabían que existía algo así, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestro libro de Hebreos en este estudio, hemos visto que hay algo mejor que los profetas. Y ahora hay algo mejor, pero siempre va a haber algo que es lo mejor de lo mejor, y a eso vamos a llegar. Vamos al libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 4 a 14. Dice así la palabra de Dios. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú
permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar. Amado Padre, pues te damos nuevamente gracias por tu palabra y pedimos que tú la abras delante de nosotros y nos lleves a conocer más de Cristo. Dice que es mejor que los profetas, mejor que los ángeles y mejor que todo. Ayúdanos, Padre, guíanos, danos entendimiento de tu palabra y obra en nuestro corazón para llevarnos a ti, que necesitamos de esa relación contigo, Padre. Y pedimos que todo sea para tu gloria, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El primer punto del autor de Hebreos es la superioridad de Cristo sobre los profetas. Dice que en el pasado habló Dios a su pueblo por los profetas. A ellos les revelaba de diversas maneras lo que quería que el pueblo supiera y ellos lo decían al pueblo, pues básicamente con palabras que quedaron por escrito. Los profetas eran tenidos por los hombres más espirituales, por su relación cercana y profunda con Dios. Y aunque muchas veces eran rechazados por sus compatriotas, terminaron por ser venerados y muy apreciados por todos los judíos en la época de Cristo. Cuando Cristo apareció en este mundo, terminó aquella forma en la que Dios habló en el pasado. Y dice el versículo 2 que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el monte de la transfiguración estaba Cristo acompañado de dos de sus discípulos, Pedro, bueno, tres, Pedro, Jacobo y Juan, y se les aparecieron Moisés y Elías. Moisés era considerado el profeta por excelencia en medio por el cual el pueblo recibió la ley de Dios. Y Elías era un profeta muy estimado también por los judíos. Y Pedro propuso honrarlos a ellos, pero Dios habló. En Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Los profetas fueron muy importantes y fueron el medio por el que Dios habló en los tiempos anteriores a Cristo. Sin embargo, Cristo, el Hijo, es mejor que todos los profetas juntos. Su revelación es la revelación final y con lo que Él dijo es suficiente. Él es la revelación y toda la revelación es sobre Él. A Él es al que hay que oír. Es muy superior a los profetas. De hecho, no hay punto de comparación. Cristo es heredero de todo y por medio de Él Dios hizo el universo. Cristo se hizo hombre para purificar sus pecados y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas.
el lugar de mayor honor, desde donde dispone de todos los recursos del universo. Todo le es dado por el poder de la fuerza de Dios, dice Efesios. Es de esa fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Efesios 1, del 20 al 23. Entonces, de ese primer punto del autor, hay un segundo punto. Cristo es superior a los ángeles. Toda esta predicación va a ser de un punto, esa superioridad de Cristo sobre los ángeles. Dice en los versículos 4 y 5, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. La palabra ángel significa mensajero. Y en ese sentido, un mensajero puede ser cualquiera y mandado por cualquiera, incluido Satanás. Pablo dice que hay un mensajero de Satanás que lo abofetea a él para que no se ensoberbezca, ¿no? Pero en el contexto del que estamos hablando, se refiere a un orden de seres creados para servir a Dios. Son muy superiores al ser humano, a los hombres, y sin embargo a los hombres Dios les dio el señorío de la creación. Dice el Salmo 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Los ángeles están dedicados al servicio de Dios. Son espíritus. No tienen cuerpo, aunque en ocasiones pueden tomar un cuerpo para hacer algún encargo de Dios. Pero si los profetas eran los seres humanos más cercanos a Dios, los ángeles eran los seres espirituales más cercanos a Dios. Estaban en la misma presencia de Dios. Había querubines que estaban involucrados directamente en la adoración a Dios. Dios los puso para guardar el camino al árbol de la vida cuando el hombre cayó. Estaban en el tabernáculo y en el templo representados en figuras y, y representaban también el papel que ellos tenían en la adoración a Dios. Nada más mencionando Hebreos 9:5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora no vamos a hablar en detalle tampoco de los ángeles, pero ahí sobre el propiciatorio había estas figuras de querubines que se tocaban los ángeles y todo estaba bajo ellos. Isaías tuvo una visión con serafines, que es otro tipo de ángel. También se nombran en la escritura ángeles y arcángeles. Los judíos creían que los ángeles habían participado en el establecimiento del pacto en el Sinaí, actuando como mediadores de parte de Dios, así como Moisés era mediador de parte de ellos, de parte de Israel.
Dice el Salmo 68:17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario, haciendo referencia a esta, cuando estuvo en el Sinaí dando la ley, Dios. Pero la ley fue dada por el ministerio y la participación de los ángeles. Dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El autor quiere probar a sus lectores judíos que el mediador del nuevo pacto era mucho mejor que los ángeles que ellos consideraban mediadores del antiguo pacto, para mostrar después la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, que será uno de los temas principales de la epístola. Para hacerlo, para probar eso, él usa citas del Antiguo Testamento que conocían muy bien los lectores originales, que eran los hebreos a los que fue dirigida la carta. En la iglesia primitiva había quienes veneraban a los ángeles. En Colosenses 2:18 leemos: Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Al igual que entonces, hoy hay quienes quitan los ojos de Cristo y lo ponen en los ángeles. Hoy hay culto a los ángeles. Algunos oran a su ángel de la guarda y creen que hay uno atrás de ellos todo el tiempo, cuidándolos. Hay otros que tratan de averiguar cuál es el nombre de su ángel, porque eso significa que tienen una protección mayor, ¿no? Algo así con el ángel. Algunos escritores y algunos predicadores dicen que los guían ángeles. Lo que hay es una manifestación de los demonios a los que les agrada ser adorados y su objetivo es que los hombres les presten atención a ellos o le presten atención a lo que sea, excepto al Dios verdadero y a su Hijo. Un creyente tiene morando en él el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y no hay nada que un ángel pueda hacer que el Espíritu Santo no pueda. Dice el versículo, hecho tanto superior a los ángeles. Aquí la palabra traducida como hecho no significa que Cristo sea una criatura. Su significado es viene a ser. Así se debió de traducir para evitar algún malentendido. Pero bueno, así está. En la Biblia de las Américas se traduce siendo mucho mejor que los ángeles. En la nueva versión internacional se entiende el sentido de que está ligado con los versículos anteriores y se lee, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, así llegó a ser superior a los ángeles. Entonces, la idea del autor es que el lugar que ocupa Cristo en el trono del universo es una prueba de que Él es superior a los ángeles. Cristo es eterno. Los ángeles fueron creados,
fueron creados en Cristo y los ángeles adoran a Cristo, como dice el versículo 6. En Colosenses 1, 15 a 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así como le gusta decir al autor de Hebreos otra vez, pues otra vez, que es el primogénito de la creación, no significa que fue creado. Su relación con su padre se usa para expresar su prioridad y su preeminencia por encima de toda la creación. A veces este término se usa para mostrar una superioridad posicional. Significa primero en su clase o único en su clase, así como Isaac es nombrado por Dios como el hijo único de Abraham, aun cuando él tenía a Ismael. Para los judíos, el ángel de Jehová era primordial. Aparece en muchas ocasiones en la historia del pueblo de Dios. El ángel de Jehová fue el que le dijo a Agar que regresara con su ama Sara. El ángel de Jehová fue el que detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara a Isaac. El ángel de Jehová fue el que apareció y le habló a Moisés desde la zarza ardiente. Iba delante de Israel para introducirlos a la tierra prometida. Él fue el que detuvo a Balaam, apareció a los jueces y muchas otras intervenciones con su pueblo tuvo el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová es Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Una vez encarnado, una vez que se hizo hombre con forma humana, cuerpo humano, ya no aparece como el ángel del Señor. Él es Dios hecho hombre, Jesucristo hombre, el Hijo del Hombre. Es el tema y el énfasis de esta carta. Es superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. Ese nombre del que está hablando el autor es el título de Hijo, como se explica en el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? No es solamente un título, sino una descripción de su naturaleza y carácter. Hijo en el sentido de primogénito de la creación. Es único en su clase. Él es el único hijo de Dios. Es el unigénito hijo de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios. Son llamados hijos de Dios en el sentido en que Dios los creó, incluido Satanás, que también es llamado hijo de Dios en el libro de Job. Pero en ese sentido, que fueron creados, pero no son de la misma clase. Entre los seres humanos, los que creen en Cristo llegan a ser hijos de Dios, pero por adopción, por la voluntad de Dios. Jesucristo es el unigénito,
el único Hijo de Dios en ese sentido. Dice Juan, el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si alguien llega a ser hijo de Dios, es por medio de creer en Cristo. Si alguien no cree en Cristo, sigue muerto, no ha nacido a la vida. Pues el título hijo se usa aquí en el sentido de hijo siervo, hecho hombre, que se ofreció para llevar a cabo la obra de redención, lo que ningún ángel podía hacer por no tener una naturaleza humana. Debemos entender el argumento en el sentido de que el Mesías, el ungido, es mejor que los ángeles, por ser Dios, el Creador manifestado en carne. Que haya heredado el nombre no significa que no lo tuviera antes, ese nombre de hijo. Él fue exaltado, pero antes de eso, el título ya le pertenecía en el tiempo de su humillación, como dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este título de hijo le pertenecía desde antes de la creación, como se implica en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Heredó el nombre de hijo, así como heredó todas las cosas por el decreto del Padre eterno. Los ángeles fueron creados para ser servidores y no pueden ser herederos. Ellos sirven a los que heredarán la salvación, como dice el versículo 14. Pero ellos mismos no tienen parte en la herencia. Nosotros somos herederos en virtud de nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo, formamos parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces por eso somos coherederos con Él. El autor cita el Salmo 2:7 y 2 de Samuel 7:14 para dar otra prueba de la superioridad de Cristo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios el Padre nunca dice algo así a un ángel. Estas palabras fueron dichas originalmente sobre Salomón, pero tenían un significado profético, ya que señalaban al más grande y eterno hijo de David, cuyo reino no tendría fin. Durante su bautizo, el bautizo de Jesús, vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, mostrando que en él se cumplía la profecía. Como si no fuera suficiente, dice otra vez: yo le seré a él padre y él me será mi hijo. La profecía de Natán sobre el hijo de David, dada en el contexto del pacto de Dios con David. Pero Salomón, el hijo de David, terrenal, no tuvo el trono para siempre, como sí lo tiene Cristo. Salomón construyó el templo, tuvo mucha grandeza, pero todo se terminó. El templo fue destruido.
Los últimos profetas esperaban un hijo de David mayor que Salomón. En ese futuro hijo de David serían en realidad las misericordias de David, pero ningún ángel tendrá el trono. Dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. De un salmo mesiánico, de un libro histórico, el autor pasa al cántico de Moisés en Deuteronomio 32. Los judíos lo consideraban un himno mesiánico. En el versículo 43, en la Septuaginta y en los pergaminos del Mar Muerto, dice, regocijaos, oh naciones, con su pueblo, y adórenle todos los ángeles, porque él vengará la sangre de sus siervos. Y la frase, adórenle todos los ángeles, no aparece en las versiones modernas. El autor de Hebreos, de los escritores de las cartas del Nuevo Testamento, ellos tenían la Septuaginta como su Biblia de consulta, como nosotros tenemos la Reina Valera 60. Entonces, por eso, ¿no? En las versiones modernas, como no están otros manuscritos, no lo pusieron, pero en la Septuaginta y en versiones de los manuscritos del Mar Muerto antiguos sí aparece. Pero bueno, el hijo primogénito es una bendición otorgada a David en un descendiente que no es Salomón y no es ningún otro rey terrenal. Dice el Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Cuando Jesucristo nació en este mundo, fue acompañado y adorado por ángeles. Dice el Evangelio de Lucas 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En su segunda venida, Jesús aparecerá como primogénito, primero en rango y posición, mientras los ángeles se inclinarán delante de él en adoración. Dice Apocalipsis 5, del 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay hoy decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí el autor está citando el Salmo 104, versículo 4, que está relacionado con el lugar y el papel
de los ángeles en el gobierno divino del universo para demostrar que a pesar de la alta posición que tienen, están muy por debajo de la supremacía dada al Hijo. El antiguo pacto fue dada por medio de ángeles, pero ellos solamente eran ministros, no eran el Señor del pacto. El Señor del pacto era Dios. En los pactos divinos, Dios es el que no solamente propone, así se van a hacer las cosas porque yo soy el Señor. En ese sentido, Dios es el único Señor del pacto. Los ángeles solamente sirvieron. Los ángeles pueden verse como ejecutores de los mandatos de Dios con la rapidez del viento y la fuerza del fuego. Llevan mensajes como el que llevaron a María del hijo que tendría. Cierran las bocas de los leones, como en el foso en el que estaba Daniel. Ejecutan juicio, como con Herodes, que fue comido por gusanos. En ningún lugar de las Escrituras se les otorga a los ángeles un título que indique que ellos son iguales al Hijo. En cambio, al ser seres creados, son siervos de Dios y están siempre dispuestos a atender sus mandatos. Por mucho poder que tengan, una vez cumplida su tarea, regresan a Él como humildes y obedientes servidores. Aunque ejecuten hechos poderosos, siguen siendo solamente humildes ayudantes. Dicen los versículos 8 y 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora se está citando el Salmo 45, que trata sobre las bodas de un rey, un hijo de David, pero es un salmo mesiánico donde el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, habla de un rey futuro, en donde solamente con la venida del Hijo de Dios se cumple totalmente con la descripción de las bodas de este rey. La palabra Mesías viene de ungir en hebreo, es Cristo en griego, a ver si se le llama Mesías cuando están hablando los judíos y Cristo para los gentiles, pero los judíos esperaban a este ungido, Mesías o Cristo, que era un rey que los libraría de sus enemigos y que se sentaría en el trono de Israel. Los versículos 6 y 7 son aplicados al Hijo, que es identificado por el Padre como Dios en el trono eterno, con un cetro de justicia con el que gobierna, que es el reino de Cristo. En ese reino su cetro es su evangelio y con ese cetro renueva nuestra actitud hacia Dios. Dice el Salmo 45, versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. El reino de Dios no podía ser para cualquier rey israelita. Solamente el Hijo de David, Jesucristo, cumplió las palabras de este salmo. Él amó la justicia y aborreció la maldad
como lo demostró durante su ministerio terrenal. Pero estas palabras son una descripción de su naturaleza. Cristo ama la justicia y desea que su pueblo, sobre el que reina, también ame la justicia y aborrezca la maldad. La justicia es la base del reino de Cristo. Por eso él exhortó a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Actuar con justicia y aplicarla en su reino es su gozo. Él es el Hijo ungido que, estando por encima de sus compañeros, comparte su gozo con ellos. La palabra compañeros implica que los compañeros de Cristo comparten su justicia y su gozo. Esto no se aplica a los ángeles, sino a nosotros, a los seguidores de Cristo, que comparten el llamado celestial. Dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Estos compañeros de Cristo en este sentido también tienen la unción del Espíritu Santo como la tiene Cristo. Dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Los versículos 10 a 12 de nuestro pasaje dice: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Tus años no acabarán. Esta cita corresponde al Salmo 102, versículos 25 a 27. El Hijo no es llamado solamente Dios, también es llamado Señor. Y luego es descrito con términos y atributos que solo le pertenecen a Dios. Oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y es el Creador. Y sabemos que el Creador es Dios. Isaías dice que Jehová es el Creador, dice que es el único Dios. Entonces, todo esto nos habla de la Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Dice Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la crió. Yo soy Jehová y no hay otro. La cita dice que los cielos perecerán, pero Jesucristo es eterno, es autoexistente, porque estaba ahí desde antes de la creación. Antes de que algo fuera creado, ahí estaba Cristo. Y es soberano. Dice que Él envuelve los cielos y los muda, los cambia con su autoridad. Es el mismo. Es Jesucristo. Es inmutable. Igual como lo es Dios el Padre. Dice el versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es la séptima cita del Antiguo Testamento que usa el autor
para demostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles, señalando que Dios el Padre le dijo cosas a Jesús, el Mesías, el Hijo, que nunca dijo a ningún ángel. Ninguno se sienta a la diestra del Padre y ninguno recibe recompensa por sus servicios. Los ángeles hacen cosas grandiosas, pero no reciben recompensa, para eso fueron hechos. Es el Salmo 110:1, que Jesús usó con los fariseos que no creían que el Mesías tuviera que ser Dios siendo descendiente de David. Ese el versículo 13 que dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por sobre tus pies? Es el Salmo 110:1. Y Jesús lo usó con los fariseos para demostrarles que el Mesías tenía que ser Dios. Dice Mateo 22:41-45. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues cómo David en el Espíritu les llama Señor, diciendo: digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por sobre tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? El misterio de el hijo de David, Dios encarnado, la simiente prometida, todo en Cristo. El rey David proféticamente llama a su descendiente Señor. El mandato de siéntate a mi diestra no está dirigido a David, sino a Jesucristo. Los ángeles están alrededor de su trono solo para cumplir las instrucciones del Padre. Dice el versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son espíritus ministradores, no espíritus gobernantes. Su llamado es el servicio, no el dominio. Jesús también es llamado siervo, pero esto es parte de su humillación voluntaria, no es su naturaleza esencial, como es en la naturaleza esencial de los ángeles ser siervos. La razón de ser de los ángeles es servir a Dios, pero Él comparte con sus redimidos, a sus servidores, con sus servidores por el gran amor que nos tiene, y Él quiere compartir todas las cosas, incluso a estos servidores, pero Él quiere compartir todo. Por eso somos junto con Cristo herederos. El Hijo es incomparable. No puede ser comparado con nada, empezando porque Él no fue creado, pero es superior a cualquier cosa ser creado. Sin embargo, Él no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora está sentado a la diestra de Dios, después de ascender al cielo. Los ángeles, las potestades y todo poder en el universo está sujeto a Él. Si consideramos al todopoderoso Dios rodeado de millares de ángeles, su majestad se presenta ante nosotros de una manera impresionante. Así empezamos a ver
lo pequeño que somos. Somos insignificantes y sin ningún valor en nosotros mismos. Somos un poco de sustancias químicas nada más que se reducen a polvo y todos vamos a volver al polvo. Él es grandioso y temible. Y aún así, el más pequeño de los ángeles está infinitamente por encima de nosotros en nuestro estado actual de una raza caída. Cuán grandioso debe ser entonces el Señor de los ángeles. Los serafines esconden su rostro ante su gloria mientras lo alaban. Con cuánta vergüenza deberíamos venir ante su presencia como pecadores rebeldes a su señorío. Sin embargo, Cristo los envía para servirnos como herederos de la salvación. Una salvación que Cristo ganó, que Cristo compró con su sangre. Cristo es mejor que los profetas, mejor que los ángeles. No podemos tener un mejor Salvador. No puedes confiar en nadie más para tu salvación. Confía solo en Cristo. Solo Él te puede salvar. Solo Él puede hacer lo necesario para salvarte. Nunca confíes en nadie más y mucho menos en ti mismo.